Hola, hoy te vamos a hablar de cómo salir del miedo que lleva a la confusión y que lleva a la inseguridad en nuestras vidas desde la perspectiva de la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Quédate sintonizado si te interesa aprender más acerca de lo que nos ofrece como conocimientos prácticos la psicoterapia Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y el budismo, para poder salir de estos tres procesos que tienen en vilo a nuestra humanidad. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, así de esto te vamos a hablar hoy. Vamos a ir analizando minuciosamente por qué afirmamos que estos tres procesos, miedo que lleva a la confusión y la confusión a la inseguridad, son tres procesos que actualmente tienen dominada nuestra psicología. Vamos a ir analizando esto. Estas son tres ideas que a mí me enseñara nuestro director, el filósofo experto en la psicología profunda Jung, de Gurdjieff y el budismo, el filósofo Leon Azulay, director de nuestra escuela. A raíz de una conversación y un análisis que estábamos haciendo en una de nuestras clases, él nos enseñaba y hacía un análisis de lo que sucedía en este momento en la psicología humana como problemas fundamentales, que quizás estés de acuerdo, que quizás te encuentres en alguno de estos tres procesos o en los tres conjuntamente. La idea de identificar con claridad qué nos pasa es fundamental para poder, a partir de allí, empezar a hacer un trabajo de cambio y de mejoramiento, que esa es la intención de todos los videos y de la enseñanza que damos a través de nuestros cursos, hoy fundamentalmente online, de nuestra escuela para el mundo. Bueno, vamos a empezar analizando el tema de los miedos y cómo los miedos pueden derivar en procesos psicológicos mucho más peligrosos, como son el pánico o la violencia, que es un estado de confusión de la mente. Y cómo eso va a llevar también a la inseguridad y a la búsqueda negativa de la seguridad. Esta cuestión es fundamental. Primero vamos a ordenar los miedos. Vamos a hablar de dos aspectos que tiene el miedo. Uno es físico y otro es psicológico. El miedo físico es donde sentimos que peligra nuestra integridad física, ya sea en un proceso de enfermedad, ya sea en un proceso de la posibilidad de la muerte conducida por la enfermedad, y el otro factor del miedo físico es a un accidente o también a sufrir un episodio de violencia. Todos estos temas de los miedos físicos están a la orden del día. Son parte de la agenda que está en la psicología de toda la población mundial actual, especialmente en los últimos años. El ser humano, en los últimos siglos, en los últimos 2 siglos, por las ideologías materialistas, por el materialismo que surge como una resultante del iluminismo, racionalismo, luego las ideologías políticas materialistas y la pérdida de las nociones espirituales de la humanidad a partir de 1776, 1789, Revolución Norteamericana, Francesa, Revolución Industrial, todas las ideologías políticas, socioeconómicas, y el individuo identificado solamente con lo exterior se fue olvidando de su propia naturaleza espiritual. Al olvidarse de su propia naturaleza espiritual, la posibilidad de la muerte del cuerpo físico y de la enfermedad se transformó en un verdadero conflicto para el ser humano que ha sido reprimido. O sea, el hecho de pensar en que un día llega nuestro fin físico fue reprimido y rechazado en la cultura occidental, que puso total énfasis en lo material, en el cuerpo. En un mundo donde no hay trascendencia, donde no hay nada más que lo físico, obviamente que la enfermedad, la muerte, la vejez van a transformarse en verdaderos conflictos y problemas reprimidos.
hace 2 o 3 años, con este proceso mundial de las enfermedades, de esta enfermedad, ¿no?, que se ha difundido a nivel mundial, se ha diseminado por todo el planeta, el individuo pasa a tener muy presente en su conciencia cotidiana de la vigilia el hecho de la posibilidad de morirse, lo cual da mucho miedo físico. Y a eso se ha sumado también un estado de violencia, aumento de la violencia y la inseguridad en todas las ciudades del mundo, noticias constantes que en parte reflejan parte de la realidad de lo que se está viviendo a nivel mundial, lo cual da mucho miedo físico. Hasta ahora describimos lo que ha sucedido y cómo se ha llegado a esto. Y por otro lado, los miedos psicológicos, que están íntimamente relacionados con los miedos físicos, porque somos seres psicológicos. Entonces todo esto conlleva en sí procesos de formas de pensar, formas de sentir negativas, y también una relación somática negativa con nuestro cuerpo, porque cuando aumenta el miedo, aumenta la pérdida de la inmunidad psicofísica, se debilita nuestro organismo. O sea, cuando hay un estado emocional muy negativo, pensamientos muy negativos, nuestros cuerpos se enferman con más facilidad, baja la inmunidad psíquica, física, psicobiológico. O sea, el ser humano es una parte física y una parte psicológica y espiritual. Hoy se atiende más que nada al aspecto físico, y el psicológico se atiende obligadamente, pero de un modo negativo, por conflictos. Vamos a ir analizando esto. Cuando la humanidad, cuando el ser humano rechaza la finitud, o sea, rechaza la idea de que el cuerpo tiene una fecha de vencimiento, el cuerpo físico, rechaza esto, está rechazando algo natural. Esto está en la base de toda la psicología budista. Nacimiento, enfermedad, vejez y muerte son parte de los descubrimientos que enseñara Siddhartha Gautama el Buda hace 2000 años, más 2500 años, acerca de la naturaleza de la existencia física. Cuando el individuo niega esto, aparece el pánico, reprime esto. Como no se puede reprimir algo que es natural, es como reprimir el comer. Si reprimimos el comer, nos enfermamos por algún trastorno psicofísico que tengamos. No se puede reprimir. O sea, se puede intentar hacerlo, pero no se puede tener éxito sin que eso conlleve un peligro para nuestra salud. Bien, esto está claro. Esto produce pánico y produce un estado de conciencia emocionada. Todos estos miedos que hay en nosotros, en parte a la enfermedad, en parte a la muerte, en parte a la inseguridad, y además se suma el miedo a la inseguridad económica, otro de los miedos físicos, que obviamente tienen un correlato psicológico, porque todo lo que le sucede al ser humano en última instancia y en primera instancia es psicológico, porque nuestra vida es nuestra mente, que habita en un cuerpo que es el vehículo, obviamente que están interrelacionados. Todos los miedos físicos se transforman en psicológicos. Esto para ordenar el tema. Todo este conjunto de miedos van a generar un estado de conciencia emocionada. El pensamiento, el razonamiento claro, se diluye, se esfuma, no funciona y queda dominado nuestra conciencia por un estado mecánico de temor. Y el estado mecánico de temor, que en gran parte para la mayoría es inconsciente, no se es consciente de eso, no se está identificando que claramente hay estos miedos y sus causas. Esto produce un estado de conciencia emocional. Estoy dominado por emociones, por motricidad, por la mecanicidad. Vamos a ver entonces, vamos a poner acá en pantalla estos 3 procesos para que los tengan presentes. Que el propósito de este video es dar algunas claves para identificar el problema que luego, con un conjunto de prácticas, se puede realmente superar a partir de las técnicas y las enseñanzas de la psicología transpersonal. Entonces, el miedo dijimos que lleva a un estado de confusión, porque genera todo un estado alterado emocional y físico, un estado nervioso, que puede producir 2 extremismos: el estado de confusión emocional, de falta de claridad en las ideas. Puede producir un estado de alteración nerviosa como sobreexcitación o un estado de depresión, o ambos dos.
una oscilación según el tipo psicológico del individuo, va a producir un estado de mucha alteración nerviosa, de más aceleración y de violencia, o va a producir un estado de depresión que en definitiva también es un estado de violencia contra uno mismo. Veamos entonces en qué niveles va a operar este estado. Va a operar en 3 niveles el estado de miedo. Vamos a ver, vamos a ir identificando que estos miedos, que el miedo se va a expresar en los 4 niveles de nuestra mente. 3 muy evidentes y otro sutil. Vamos a poner acá en pantalla este gráfico que usamos para enseñar en nuestros cursos. Vamos a ver que a nivel de los pensamientos, cuando hay miedo, cuando hay un estado de miedo, la función intelectual. El ser humano es un ser que tiene 4 mentes, como venimos hablando en nuestros videos y en nuestros cursos. Una mente para pensar, una mente que siente y una mente que rige todos los procesos metabólicos instintivos del cuerpo, motrices e instintivos, y una mente sexual. Estas 4 mentes hay en todo ser humano. Cada una de estas 4 mentes tiene relativa autonomía, no absoluta, están interconectadas entre sí y se afectan mutuamente. Pero hoy, modernamente, por una falta de educación psicológica auténtica, el individuo desconoce que tiene estas 4 mentes y no presta atención a cómo está el estado de cada una de ellas. Entonces el miedo se va a expresar en las 4 mentes de distintos modos. A nivel del pensamiento, de la mente intelectual, son todos los pensamientos de preocupación, donde la mente está pensando todo lo malo que le puede suceder o que se puede enfermar, y esta mente en general hoy funciona muy manejado por los medios masivos de comunicación, porque constantemente nos están dando información que aumenta el temor. Al no comprender la información, esta información queda grabada en el subconsciente y produce pensamientos de miedo, inseguridad económica, inseguridad física, miedo a enfermarme de cualquier cosa, ¿sí? Inseguridad en cuanto a la violencia, temo por mi integridad física o los seres queridos, entonces estoy aumentando el temor de mi mente con estos pensamientos dados por la información que no comprendemos de por qué sucede esto. Podemos apagar el televisor o no ver las noticias, pero la situación va a seguir, no lo vamos a solucionar así. Aparte, no podemos vivir temiendo y cerrando los ojos frente a todo, porque también hay una cantidad de información que necesitamos para vivir. Así que esa no es la verdadera solución. Sí, poder seleccionar mejor la información es fundamental, pero eso es tema de otra enseñanza. Hoy vamos a centrarnos en este tema. Miedo, confusión e inseguridad. Se trastornan nuestros pensamientos y nuestra mente está manejando todo el tiempo esta información negativa que no alcanza a comprender, quiéralo o no. Y busca huir de eso, no quiere ver la televisión, no quiere enterarse más, no quiere ver, ¿sí? Pero, si es tan fuerte esta necesidad, porque ya es una necesidad de pensar acerca de cuestiones fundamentales, debemos encontrar una respuesta al problema de la enfermedad, al problema del temor, no evadirnos de ello, porque eso va a seguir como un problema. Y eso sucedió. Durante 2 siglos esta humanidad, por ignorancia, por falta de una educación y una guía verdadera, se estuvo evadiendo de lo fundamental. Por eso ha tomado por sorpresa a la mayoría todo lo que sucede hoy. Esto aumenta el estado de confusión a nivel de los pensamientos. El miedo a nivel de la vida emocional. A nivel de la vida emocional, el miedo es a la soledad. El miedo de no poder enfrentar. Y el miedo es un estado emocional e instintivo motriz también. Se activan los mecanismos de defensa y ataque, fundamentalmente, porque no registramos las emociones del miedo, porque se reprimen. Porque choca esto con la imagen del Homo sapiens, porque por otro lado se nos ha mentido y se nos ha dicho que somos plenamente conscientes y que la voluntad humana puede controlar todo, desde el pequeño ego que tenemos. Miedo emocional, que se expresa inmediatamente como miedos físicos. En realidad es muy inmediato y está funcionando el temor en el mecanismo de ataque y huida. Huida y ataque y defensa.
porque no hay un registro de las emociones de miedo, no hay un registro consciente. Si las identificáramos con claridad, podríamos trabajar en sobreponernos a ellas, con técnicas especiales. ¿Y qué pasa con la energía sexual? No solamente lo físico, sino la libido se desordena completamente, se vuelve caótica. Todo esto lo explicamos más en profundidad, dando toda nuestra enseñanza, pero estamos introduciendo estos temas que necesitan más análisis, más comprensión y una práctica definida. Estamos presentando el tema. Bueno, ese estado, entonces, habiendo dicho esto, volvamos al tema fundamental, produce un estado de confusión. Las cuatro mentes nuestras funcionando en un estado de temor, con pensamientos, emociones, procesos instintivos, ataque, huida, violencia, que da esto, y la energía psíquica que se desordena en nosotros, produce un estado de confusión. Ya no distinguimos. Y no distinguimos justamente estas cuatro mentes en nosotros. No distinguimos si esto es un pensamiento, si esto es una emoción, si esto es un proceso instintivo o sexual. Hay confusión y esto se traduce en una conducta incoherente. No hay coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Aumenta la confusión de dirigentes y dirigidos. Por más que algunos digan, pero acá hay una manipulación, hay ingeniería social y demás, todos están en este estado de confusión. El verdugo es tan víctima como la víctima, porque es presa de su propio veneno. Nadie puede escapar a una mente que está funcionando mal. No importa cuánto dinero tenga, no importa cuánto poder tenga, no importa cuán pobre sea. Una mente que no está funcionando en coherencia y en equilibrio produce estos procesos, hoy muy evidentes. Aumenta la confusión. Cuando aumenta la confusión es como entrar en un cuarto oscuro, sin ninguna luz y sin saber moverme en la oscuridad. No distingo, no hay distinción, falta distinguir entre lo alto, lo bajo, lo bello, lo destructivo, no hay distinción. Hay un estado de conciencia emocionada, fundamentalmente de naturaleza física motriz. Hay acciones y aumento de acciones incoherentes. Entonces empezamos a entrar en un círculo vicioso donde todo se repite. Video que hicimos ayer o antes de ayer. ¿Esto que va a aumentar? El estado de inseguridad. ¿Por qué aumenta? ¿Y por qué, nos explicaba nuestro director, esto lleva a un estado de inseguridad? Porque es natural que toda entidad viviente busque la seguridad. Esto hay que entenderlo bien. ¿Por qué todo ser viviente busca la seguridad? ¿Por qué sería esto así? Es propio e inherente al ser humano tener un grado de seguridad, porque tenemos un cuerpo físico y tenemos una mente también, que para aprender necesita un estado de equilibrio. El estado de seguridad natural no es algo negativo, es necesario que nuestro cuerpo tenga cierta seguridad. Por ejemplo, si el cuerpo no come, obviamente teme, y es natural porque se puede enfermar y morir. Y la naturaleza del instinto y del cuerpo es que una parte necesita mantenerse vivo, porque es el vehículo que necesita mantenerse vivo. Es como un carro o un auto, si no le ponemos gasolina no va a funcionar. Entonces ahí el temor y la inseguridad es natural. No es patológico eso, es natural. Es una búsqueda de seguridad física media, es normal. Cuando es excesiva y cuando queremos evitar los hechos naturales, ahí se transforma en un problema. Y por otro lado, a nivel psicológico, es natural cierto nivel de seguridad, que es la confianza. La confianza en nosotros y en los otros. Porque si no, no hay avance en la humanidad, si no hay un cierto grado de confianza, donde la desconfianza, el todos contra todos, se establece como un principio, es en un estado de confusión, donde no hay distinción, entonces no hay compromisos, no hay lealtades. Todo eso es una seguridad natural
que necesita el ser humano tener, porque vivimos en interdependencia. Imagínense que el cuerpo, que el corazón no confiara que los demás órganos van a distribuir su sangre. Imagínense que la naturaleza funcione toda descoordinada. Hablamos un estado de inseguridad, un estado de falta de coordinación, un estado de falta de armonía e interdependencia. Imagínense que los diferentes órganos del cuerpo funcionaran así, todos descoordinados. Produce un estado natural de inseguridad, enfermedad, muerte, inmediata. No se da eso porque el cuerpo mantiene esa armonía, porque hay una inteligencia por detrás. Pero dijimos que en el estado de miedo, la inteligencia se confunden las emociones, se confunden las acciones y se confunde la energía psíquica, la libido. Eso aumenta la inseguridad. O sea, es natural buscar un grado de seguridad. Vamos a ver esto. Vamos a ver qué está sucediendo en nuestro mundo y para eso vamos a hablar también de los 3 niveles de la mente, para poder ordenar qué nos ha sucedido, cómo hemos llegado a estar como estamos. Acá va el análisis. Hay 3 niveles en la mente humana o en el comportamiento humano, en la naturaleza humana. Hay un nivel en nosotros que es el nivel de la esencia. Todos estos conocimientos que estamos dando salen de la psicoterapia y de la psicología de Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, y el cuarto camino de Gurdjieff. Estamos empleando interconectadamente los lenguajes y las enseñanzas que yo he recibido de nuestro maestro, el director de nuestra escuela. Vamos a ver acá los 3 niveles de la mente. Todos nacemos con una esencia. La esencia nuestra, al nacer, no nace como una hoja en blanco. Ya viene con un carácter heredado. Hay una herencia en nosotros filogenética, que es la herencia física, y hay una herencia ontogenética, que obviamente esto tiene que ver con enseñanzas metafísicas mucho más profundas de no una sola vida, sino que el individuo viene con una historia de todo su pasado ancestral, de varias etapas evolutivas. Y al nacer, todo eso se actualiza una vez más para continuar en el proceso de la vida al tener un nuevo cuerpo físico. Esa es la esencia nuestra. Y esta esencia tiene diferentes edades. Hay esencias más infantiles, esencias más maduras y esencias llenas de sabiduría. Todos los seres humanos estamos en alguna de esas 3 categorías. La mayoría en el proceso de aprendizaje en la escuela de la vida. Esa es nuestra esencia. Pero ¿qué pasa? Naturalmente la esencia sola no puede aprender. Necesita, como esta esencia se expresa a través de un vehículo que es el cuerpo físico, necesita aprender acerca de la vida en el cuerpo. Y la vida en el cuerpo es la personalidad. Son todos los roles y es la época con la que se encuentra esta esencia. Esta esencia, que es inmaterial, psicológica, se encuentra con una personalidad que tiene un lado que es psicológico y un lado que es físico, que es la vida social, del aprendizaje humano. Y esta personalidad necesita también aprender. La personalidad necesita aprender a través de todos los diferentes roles que hacemos, de padre, de hijo, de esposo, de esposa, de amigo, de ciudadano, de músico, de artista, de filósofo, de psicólogo, de abogado. Todo eso conforma el aprendizaje a nivel de la personalidad, que se llama en la vida humana cultura, y en esta época anticultura, porque ¿qué pasa? Esta personalidad hoy se conforma en función de una época muy antinatural. Antinatural, usamos esa palabra a propósito, porque cada uno piense lo que quiera en esta instancia, no vamos a definirlo por ahora, pero cada uno puede pensar qué le sugiere lo antinatural. Damos una clave, que natural es igual a las leyes de la naturaleza, no a caprichos, no a antojos subjetivos, lo natural. Se conforma entonces en el individuo, esta personalidad es recubierta, van siendo recubiertas. La esencia es necesariamente recubierta por la personalidad, que es el aprendizaje que tenemos que hacer. Y la personalidad en esta época que estamos viviendo tan antinatural, se recubre de una falsa personalidad. Bien,
falsa personalidad, que no corresponde con lo natural. Entonces el individuo adquiere una personalidad que no es el mismo, y cuando el individuo está tomado por el último cascarón de sí mismo, que es la falsa personalidad, la esencia queda totalmente relegada, nos enseña Gurdjieff, y no se desarrolla más, queda estancada. Entonces nos encontramos con 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años de edad, con una esencia subdesarrollada en esta época, que era nuestra verdadera naturaleza, que tenía que crecer a través del aprendizaje de las experiencias positivas de la vida. Pero como es antinatural, las experiencias de las que se nutre son negativas, falsas, lo cual hace que esta esencia no pueda crecer. ¿Dónde funciona lo primero que explicamos? Miedo, inseguridad y confusión. Funcionan a nivel de la falsa personalidad y la personalidad, y que pueden dañar nuestra esencia. Ahí está el gran peligro. Ya cuando la esencia se es dañada, se le impide todo posterior desarrollo. Ese es el peligro. Antiguamente lo llamaban, en los antiguos chamanes, la pérdida del alma o la muerte del alma. Cuando ya la esencia es tocada, es gravemente peligroso. En la psicología, que la esencia sea tocada, podemos llamarlo, en la psicología clínica, por lo menos hasta hace una década, cuando se hablaba de las enfermedades mentales, una psicosis. Ya ahí peligra en gran medida la esencia. Todo esto tiene solución, pero necesitamos un conocimiento del problema para poder abordar seriamente las soluciones. En conocer el problema en profundidad y en tener una descripción más objetiva de lo que sucede, esto no es dogmático, esta es nuestra visión, ustedes la pueden analizar, empieza ya la solución y el trabajo en arreglar lo echado a perder, como dice ese gran libro de sabiduría de Li Ching. Bueno, hoy trajimos esta introducción a estos temas. Obviamente que nosotros en nuestra escuela tenemos toda una propuesta cultural y enseñanza para poder salir del estado de miedo, de confusión, de inseguridad, y para poder empezar a trasladarnos a nuestra esencia y ayudar a que crezca nuestra esencia con una personalidad equilibrada, eliminando la falsa personalidad. Bueno, como siempre, si le ha gustado lo que hemos hecho hoy, este material, les pueden dar like, suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para recibir las notificaciones. Y los invitamos entonces a estudiar con nosotros también, para los que quieran, en nuestros cursos online. Acá le dejamos los teléfonos de contacto y también le dejamos la invitación, el aviso del curso explicativo con este curso online que estamos dando hoy, que llega a todo el planeta. Hasta la próxima, amigos. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza
del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.